Vamos en un momento, Carlos. Sí, gracias. Estoy en comunicación con Carlos García Villanueva, presidente del patronato Hogar del Abuelo en Monterrey. Carlos, gracias por tomar... ¿Perdón? En Aguascalientes, yo dije, es que es Abuelo Mati en Aguascalientes. Te saludo, Carlos, ¿cómo estás allá en Aguascalientes? Buenos días. Pues muchas gracias por la llamada, estamos muy bien, Pedro. No somos de Monterrey, aunque Monterrey sigue marcando algunas directrices en este país. Sí. ¿Cuál es, en lo general, para tu gusto, Carlos, la situación en la que viven muchos ancianos en nuestro país? Pues mira, Pedro, definitivamente, como te comentaba por correo, nosotros tenemos una institución que atiende a abuelos pobres y eso nos ha permitido ver de alguna manera pues hacia dónde va el panorama del envejecimiento, porque tristemente es una realidad. Hay que tener algunas ideas básicas. La demografía es lenta, pero es inexorable. Y esto nos debe de llevar a ver que hay que tomar decisiones con anticipación porque avanza. Por ahí decían alguien que la economía, cuando hay un problema en la crisis, suena como dinamita, pero la demografía es como una termita. Por eso a los políticos les preocupa mucho a veces los estallidos de la economía, pero se olvidan de combatir lo que carcome, sí. Y en este caso es la ciudadanía que está envejeciendo, sí. La sociedad. Sí. Y también alguien ha determinado que esto es como un tsunami demográfico. Está avanzando y cada día es mayor el número de personas mayores. Bueno, estas son ideas básicas. Y fíjate que te voy a decir algunos números, no míos, sino del Consejo Nacional de Población. Tú comentabas hace unos días, debemos de preocuparnos todos por el problema de los adultos mayores. Sí, señor, tenemos que preocuparnos por eso, porque es en todas partes y la problema... Mira, el 45-50% de la población en México tiene un nivel de pobreza. Llévalo al tema de nuestros viejos y se hace un asunto de carácter social, una problemática nacional. Pero gravísima. Gravísimo. Ya te me le adelantaste eso del 45, pero hay que ver cuántas personas. Fíjate, te voy a decir los números de CONAPO, muy sintético. La edad media en el país en 29 años fue en el 2010, 31 años en el 2020, 38 en el 2050, si estás viendo la tendencia hacia la edad mayor. Pero los adultos mayores que hay en nuestro país, fíjate, de 65 y más, en el 2010 eran 7.1 millones, en el 2020 serán 9.8 y en el 2050, que para un país no es nada, serán 23 millones de adultos mayores. Combínalo con ese 45% de pobreza y el problema es gravísimo, gravísimo. Y ahora en Aguascalientes, que pues es en el estado donde estamos nosotros, otras cifras muy parecidas pero diferentes. El número de personas de 65 y más contra la población. En el 90 era 1 de cada 27. Esos números son impactantes. En el 2015, 1 de cada 18. Y en el 2030, 1 de cada 11. ¿Te das cuenta? 1 de cada 27, 1 de cada 18 y 1 de cada 11. Y ya no digamos el 2050. Pero, ¿en dónde están las autoridades nacionales, federales, estatales, municipales, que no están viendo o no están queriendo ver esta problemática, o que se la quieren dejar al que sigue? Al cabo ellos no les toca porque, como decíamos, esto es lento. Entonces es muy preocupante. Además, yo quiero relacionar también esto con algo que tú decías, y que bueno, es otro análisis de diferente forma, pero el asunto del índice de desocupación del país, que bueno, según el INEGI estamos muy bien, pero el número de trabajadores en la economía formal es muy grande, y estos no tienen derecho a pensiones, no tienen derecho a salud.
que estará llegando sin pensiones, es impresionante. Y todos estos trabajadores que no están en la economía formal no tienen pensiones. ¿Te das cuenta, Pedro, de la problemática? Es enorme, es enorme y creciente, es las dos cosas, Carlos. Es creciente día con día, por eso debemos de estar muy preocupados. Pues se preocupe, yo saco, pues de alguna manera, quienes deben estarse preocupando. Primero la familia, que no abandonen a sus abuelos, que es algo que tú también comentabas cuando hablaste este tema de cuando estuviste con la reina, el hecho de que el más grave problema de los abuelos es el abandono. Yo digo, si en la familia los padres, cuando vemos a los hijos, daríamos la vida por ellos, ¿qué pasa a los hijos cuando crecen? ¿Qué pasa con sus abuelos? ¿Qué pasa con sus viejos? ¿Por qué no ven la misma visión que tienen los padres de dar la vida por sus hijos? Sí. Pero bueno, pues esto es un problema de valores de esta sociedad que tenemos que tocarlo continuamente para que volteemos los ojos a la realidad, a la problemática. Es clarísimo lo que aquí argumentas, Carlos García Villanueva, presidente de este patronato Hogar del Abuelo Mati, allá en Aguascalientes. Yo creo que esta primera iniciativa, la de la familia, es un núcleo en donde se podría reforzar una filosofía nacional en la que, independientemente de las soluciones que tomemos la opción de no poner en el basurero, en el desecho, a nuestros viejos. Allí está un esfuerzo acumulado, una sabiduría, mucho amor. Hombre, pues estamos hablando de nuestros orígenes, pues. Oye, Pedro, fíjate que yo manejo un dicho que escuché por ahí, no es mío, que dice que en toda familia se requiere un burro y un viejo. Claro. Un burro que no sea muy viejo y un viejo que no sea muy burro. Esta es la sabiduría de los viejos, pero ahora lo vemos utilitariamente y los desechamos. Otro grave problema es que las promociones de vivienda de nuestro gobierno, oye, es una vergüenza que hacen desarrollos de casas, de zonas habitacionales de 40 metros cuadrados las casas. Si no caben las familias, pues mucho menos los abuelos. Claro. Es terrible esto también. Abuelos que a lo mejor ya no van a estar en condiciones de poder caminar, de que su movilidad es cero, ¿no? Y esto implica una estructura familiar para ayudar al abuelo a que se sienta, caray, querido. No puedo entender. Sí, señor. Sí, señor. Y otra cosa, bueno, las organizaciones, una problemática que hemos vivido en estos 35 años, Pedro, es que muchas de las organizaciones que ayudan a instituciones, ayudan a muchas instituciones de niños, de cáncer, de enfermedades, de todo, que qué bueno, pero sabes que como que muy pocas quieren ayudar a las instituciones de abuelos, y verdaderamente es algo que necesitamos decirles que sí, verdaderamente hay que pensar en los abuelos, porque es un problema pues serio, ya lo hemos comentado. Y bueno, pues definitivamente todos los niveles de gobierno que vean esto que hay que hacer, los medios de comunicación, hay uno por ahí que se llama la revolución del intelecto, que hay que estarle dando mucho por este lado, Pedro. Ya lo creo. Porque definitivamente pues es necesario. Gracias. Y bueno, pues hablarte muy rápidamente de nuestro hogar, de nuestra institución. Tiene 35 años desde que se fundó, mis padres la fundaron, mi madre. Hemos atendido aproximadamente 1000 abuelos desde entonces. Tenemos normalmente 60 adultos mayores continuamente. No es de paga, Pedro, es una institución para ancianos pobres. Sí hay una cuota de recuperación que nos ha llevado a que las familias se preocupen un poco más de los abuelos, pero es una cosa muy mínima. Bueno, afortunadamente para apoyar a los abuelos. Les ofrecemos hogar permanente, alimentación, atención médica, atención espiritual, medicamentos, terapias físicas. Somos una institución verdaderamente muy valiosa, reconocida en Aguascalientes como la mejor y la mayor. Estamos a tus órdenes, Pedro. Gracias, Carlos. Y nos gustaría mucho que algún día vinieras por acá. Nos dará un enorme entusiasmo el hacerlo, y yo quisiera que ejemplos como este repliquen para muchas otras partes del país. El hogar del abuelo Mati
es hoy por hoy un ejemplo de consideración, de involucramiento, de la convivencia necesarísima entre nosotros los mexicanos para poder vivir en armonía y en compañía. Sí, señor. Entre todos nosotros. Sí, señor. Gracias. Bueno, no es porque sea la nuestra, pero sí creemos que hacemos las cosas como debe de ser. Nosotros Pues decimos sí, que en el nombre de hogar del abuelo Mati llevamos el compromiso, es decir, de tratar a los abuelos abandonados como lo más cercano a como los trataran en su familia. claro. Ese es nuestro compromiso. Gracias, Carlos, por tu presencia aquí en este programa. Vamos Gracias. al contrario, Pedro, te felicito y te agradezco mucho esto, y pues hay que estar muy al pendiente de estar tocando el tema del envejecimiento de la población, Sí. que está cambiando cada día. Está cambiando todos los días. Carlos García Villanueva, te abrazo a ti y a toda la organización que te apoya desde allá, en la casa del abuelo Mati. Gracias por Igualmente, esta gracias, intervención. Pedro. Gracias, Muy un amable. abrazo muy cariñoso. Decirles, Gracias. decirles que, miren, el peritaje del Departamento de Bomberos de Mexicali presentado ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Baja California revela que el incendio en el asilo Hermoso Atardecer fue intencional, ya que se encontraron restos de cajas quemadas en el punto suroeste de la cerca perimetral de madera. Las cajas incendiadas habrían sido lanzadas a donde se amontonaban otros materiales. El incendio ocurrió la mañana del martes en las instalaciones del asilo ubicado en las afueras de Mexicali y que era operado por una organización sin fines de lucro. Murieron 17 personas. Vamos a platicar de esto, de la situación de nuestros ancianos constantemente. Lo haremos constantemente, lo haremos incansablemente. Nuestros viejos deben de ser considerados siempre deben de ser considerados. Vamos a hacer un corte. Gracias a todas las personas que nos hacen el favor de ver esta mañana. Gracias. Gracias, Pedro. Muchas gracias a todos ustedes. A ver, ¿qué es lo que me tienes? ¿Me tienes algo, Enriquín? Sí, un paquetito. Ahí me armaste un paquetín sobre Ayotzinapa. No, sobre maestros a partir de... Ouch. No la veo. A ver, ¿ya? Ya. Se la mandó a otro. A ver, mándamela a mí, por favor. Ahí está, ahora sí. A ver. No. Ahí, a ver, creo que sí ya. A ver, sobre maestros. Sobre abuelos, ¿no? Es que es primero sobre maestros y luego sobre... sobre maestros. Ricardo González Pérez, primero hay que tener escuelas al 100%, cosa que hasta este momento no es una realidad, pues hay escuelas que no tienen ni lo mínimo, mientras que para los políticos sí hay dinero para seguros médicos, gasolina y todas sus vanidades. Carla Sayas, obligan a la Suprema Corte a hacer el trabajo que el Ejecutivo no hace, quieren lavarse las manos y justificarse con violencia, en el caso de actuar con violencia. Pedro, me dice Marta P. Pedro, yo entiendo que se deben de evaluar a los maestros, pero ¿hasta dónde se les puede exigir si Peña es un incapacitado para este puesto? Sobre los abuelos, Diana Westrop, ser viejo en México es pecado y una terrible desgracia. Cuido a una mujer de 95 años abandonada por su familia. Rodolfo y Roberto Sánchez Cedillo abandonaron a su madre Ana María. Qué vergüenza. Vicente Salcedo, en los trabajos ya no nos contratan, piensan que ya no comemos ni tenemos necesidades. Tengo 63 años y lo único que queda es trabajar de cerillo en el supermercado, me dice Vicente Salcedo. Gabriela González, cuidar a una persona de la tercera edad no es nada sencillo, se requieren muchos cuidados, paciencia y sobre todo muchísimo amor. En México no hay esa cultura, esa base para cuidar a los viejos, a nuestros ancianos. Ya lo dije una vez y aquí lo repito rápido. Una vez me contaba mi madre y me dejó muy impresionado a una abuelita que se la llevaban de su casa para un asilo y que le dice la mamá a la niña, mija, vete por el cobertor que hay ahí en la recámara para que nos lo llevemos al asilo a donde vamos a llevar a tu abuelita.
Y entonces la niña se va a la recámara, la madre espera con la abuela, la niña no regresa y la madre se desespera, va a buscar a la niña y se encuentra que la niña estaba con unas tijeras cortando el cobertor, esta cobija, en dos. Le dijo la mamá: ¡qué barbaridad! ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás cortando el cobertor, estás cortando la cobija. ¿Qué te pasa? Dice: sí, mamá, la estoy cortando a la mitad porque quiero conservar una mitad para cuando a ti te toque que te lleve a ese asilo a donde ahora llevamos a mi abuela. Vamos a hacer un corte. Regreso aquí con Trending Topics.